sabía su nombre, sabía que le gustaba el café y sabía que trabajaba desde casa, y durante un mes eso me pareció suficiente para conocer a alguien que vive junto a ti. Me llamo Rodrigo y llevo unos 12 años desarrollando videojuegos, lo que significa que trabajo desde casa, tengo horarios irregulares y paso una parte significativa de mi vida dentro de mi propia cabeza. Vivo en la Ciudad de México, en un departamento que compré hace unos 8 años, y en algún momento también compré el de al lado como inversión. Lo he rentado a unas 6 o 7 personas a lo largo de los años, y el trato siempre ha sido el mismo: soy un vecino tranquilo, espero lo mismo a cambio, y no necesitamos conocer las historias de vida del otro para coexistir en paz. Natalia se mudó un sábado de marzo. Traía 2 maletas con ruedas, una mochila, una caja pequeña de libros y una cafetera que cargó por separado como si fuera lo más importante que poseía. El encargado del edificio la dejó entrar y yo estaba en el pasillo cuando llegó, y nos presentamos como se presentan los vecinos: nombres, una sonrisa breve, nada más. Dijo que era escritora. Yo dije que hacía videojuegos. Ella dijo que era interesante. Yo dije lo mismo. Y esa fue la totalidad de nuestra primera conversación. Durante la semana siguiente noté cosas de la manera en que uno nota cosas sobre alguien que comparte una pared contigo. Se levantaba temprano, a menudo antes de las 6, y podía escuchar el sonido apagado de su cafetera a través de la pared que separaba nuestras cocinas. No tenía visitas. Pedía comida a domicilio unas cuantas veces a la semana. Entraba y salía en silencio, siempre con audífonos, siempre moviéndose con esa determinación particular de alguien que tiene mucho que hacer y poca paciencia para interrupciones. 1 o 2 veces nos cruzamos en el pasillo e intercambiamos el tipo de gesto que no significa más que te veo y te deseo un día completamente adecuado. La primera conversación real que tuvimos ocurrió por accidente, como suelen ocurrir las conversaciones reales. Era un jueves por la noche, unos 10 días después de que se mudara, y yo estaba en el pasillo tratando de resolver una entrega que habían dejado frente a la puerta equivocada. Ella salió al mismo tiempo a recoger su propia entrega, y en lugar del gesto de siempre, de repente los dos estábamos ahí parados con paquetes en las manos, y de alguna manera eso se convirtió en una conversación. Me preguntó en qué estaba trabajando. Le conté sobre el juego que estaba desarrollando, que tenía una estructura narrativa ramificada y un detective como protagonista, y me preguntó qué significaba eso exactamente, y le expliqué, y escuchó de una manera que la mayoría de las personas no escuchan, con atención genuina. Le pregunté qué estaba escribiendo. Dijo: algo que estoy tratando de terminar. Un libro. Pregunté qué tipo. Dudó, solo brevemente, y luego dijo: ficción. Misterio, más o menos. Dije que sonaba interesante. Sonrió y dijo que lo era, la mayoría del tiempo. Luego volvimos a nuestros respectivos departamentos y no pensé mucho más en ello. Pero después de eso empezamos a hablar más. No de manera planeada, no con ninguna intención particular, solo la acumulación orgánica de conversaciones que sucede cuando 2 personas que trabajan desde casa se siguen encontrando. A veces café por la mañana, unas palabras en el pasillo. Una vez una conversación más larga en el pequeño descanso compartido frente a nuestras puertas, donde estuvimos casi 1 hora sin que ninguno de los dos pareciera notar el tiempo pasar. Era aguda y chistosa y tenía opiniones sobre las cosas, el tipo de persona que escucha con cuidado antes de hablar y luego dice algo que te hace pensar. Me caía bien. Me caía mejor con cada conversación, de esa manera gradual que te sorprende antes de que hayas tenido la oportunidad de prepararte para ella. Como 3 semanas después de que se mudara terminamos cenando juntos. No una cena planeada, solo una situación donde los dos estábamos pidiendo comida al mismo tiempo, y mencionó que tenía demasiada comida tailandesa para una sola persona, y dije que podía ayudar con eso, y 40 minutos después estábamos sentados en su mesa de la cocina comiendo pad see ew y hablando de nada en particular y de todo al mismo tiempo. En algún momento mencioné que estaba sumergido en la investigación para el juego que estaba desarrollando, y que gran parte de la narrativa involucraba trabajo de detective y la manera en que piensan los investigadores. Dije que había estado leyendo mucha ficción criminal tratando de hacerlo bien, y que me encontraba cada vez más interesado en cómo estaban construidas las historias que en las historias mismas.
Dije que ojalá pudiera hablar con alguien que realmente escribiera ese tipo de cosas, para entender cómo funcionan las mecánicas del misterio desde adentro. Se quedó muy callada por un momento. Y luego dijo, en realidad, yo podría ayudarte con eso. La miré desde el otro lado de la mesa y dije, ¿escribes ficción criminal? Tomó su tenedor, lo volvió a dejar, y luego me miró con una expresión que no pude leer del todo. No exactamente avergonzada. Más como alguien que acaba de tomar una decisión y está descubriendo cómo seguirla. Dijo, sí. En eso estoy trabajando ahora, de hecho. El libro que mencioné. Dije, el misterio, más o menos. Sonrió ante eso. Dijo, sí. El misterio, más o menos. He escrito 11. La miré fijamente por un segundo. 11 no era un número que sugiriera a alguien que estaba explorando. 11 era una carrera. Le pregunté bajo qué nombre escribía y me dijo su seudónimo, y me quedé sentado un momento procesando porque conocía ese nombre. No vagamente, no de una manera eso suena familiar, sino que realmente lo conocía. Mi hermana tenía 3 de esos libros en su estante. Había escuchado uno de ellos como audiolibro en un viaje largo el año anterior y lo había considerado una de las narrativas mejor construidas que había encontrado en ese género. Se lo había recomendado a 2 personas. Dije, he leído tu trabajo. Dijo, lo sé. Mencionaste el audiolibro hace como un mes cuando estábamos hablando de viajes largos. Eso es en parte por qué te lo dije ahora. Recordé esa conversación y me di cuenta de que tenía razón, lo había mencionado, y ella había respondido con algo ambiguo y cambiado el tema, y yo seguía adelante sin conectar nada porque no había nada que conectar. Era Natalia que vivía junto a mí y escribía ficción. La autora que había escuchado en ese viaje era un nombre en una portada de libro que nunca había asociado con una persona real parada en un pasillo. Dije, ¿por qué no dijiste nada antes? Dijo, porque necesitaba la tranquilidad. Esa es genuinamente la razón por la que renté este departamento. Tengo una fecha límite y no puedo terminar cuando la gente sabe quién soy porque entonces deja de ser sobre el trabajo y empieza a ser sobre todo lo demás. He rentado bajo mi nombre real antes y siempre se convierte en un asunto, así que ahora simplemente no le digo a nadie hasta que siento que puedo confiar en ellos. Dije, ¿y sientes que puedes confiar en mí? Dijo, pasaste 45 minutos la semana pasada contándome sobre el arco emocional de un detective ficticio sin preguntarme ni una vez nada sobre mí misma. Eso es o muy respetuoso o muy despistado, y de cualquier manera me parece refrescante. Me reí ante eso, y ella también se rió, y algo cambió en el cuarto de esa manera particular en que las cosas cambian cuando 2 personas acaban de pasar de un tipo de conversación a otro. Hablamos otras 3 horas esa noche. Me contó sobre las mecánicas de escribir un misterio, sobre cómo hay que construir la solución antes de construir el problema, sobre colocar información tan cuidadosamente que los lectores sientan que la revelación es inevitable en lugar de arbitraria. Le conté sobre las ramas narrativas en los juegos, sobre cómo las decisiones del jugador tienen que sentirse significativas incluso cuando la estructura subyacente las limita. Estábamos hablando de cosas completamente diferentes y exactamente de lo mismo, y en algún momento alrededor de la medianoche dijo, esta es la conversación más útil que he tenido en meses, y no estaba seguro si quería decir útil para el libro o en un sentido más amplio, pero no pregunté porque estaba bastante seguro de que era ambas. Después de eso cenamos juntos la mayoría de las noches. No todas las noches porque ella tenía trabajo que hacer y yo también, pero la mayoría. Cocinamos a veces, pedimos a veces caminamos a un lugar a unas cuadras que tenía buen vino y mejor iluminación. Terminó su libro 6 semanas después de mudarse, y recuerdo la mañana en que tocó a mi puerta y dijo, lo envié. Está terminado. ¿Podemos ir a desayunar a algún lugar que no sea aquí? Fuimos a un lugar a 3 cuadras y pidió huevos y pan tostado y se sentó frente a mí viéndose tanto agotada como completamente viva, de la manera en que se ven las personas cuando han terminado algo que les exigió todo. Le pregunté qué pasaba ahora. Dijo que ahora esperaba a su editor, luego revisaba, luego esperaba de nuevo,
Y que eventualmente habría un libro con su seudónimo en la portada en alguna librería en algún lugar y alguien que nunca conocería lo leería en un viaje largo. Dije, este también lo voy a escuchar. Me miró desde el otro lado de la mesa y dijo, Rodrigo, me voy a quedar en la Ciudad de México. Dije, el contrato es mes a mes. Puedes quedarte el tiempo que quieras. Dijo, no es eso lo que quiero decir. La miré. Ella me miró. Afuera de la ventana la calle hacía sus cosas ordinarias de la mañana, gente yendo al trabajo, un camión que pasó, esa luz particular gris de una mañana en la Ciudad de México que llevaba años sin notar pero que ahora notaba. Dije, está bien. Me alegra. Dijo, está bien. Me alegra. Y eso fue todo, lo que suena a nada y era todo. Eso fue hace 5 años. Esta noche estoy sentado en una mesa en el rincón del restaurante donde nos comprometimos, esperando que llegue porque siempre llega exactamente 7 minutos tarde y nunca me ha molestado. Y en unos 7 minutos va a entrar por esa puerta y vamos a cenar y en algún momento voy a contar la historia otra vez como siempre lo hago. Y ella va a poner los ojos en blanco en la parte donde todavía no me había dado cuenta, y luego va a sonreír de la manera que ella sonríe, y voy a pensar lo que siempre pienso, que lo mejor que hice fue comprar ese departamento de al lado y no hacerle casi ninguna pregunta a la persona que se mudó ahí. Acaba de entrar. Hoy 6 minutos tarde, lo que significa que está temprano. Me levanté cuando la vi y cruzó el salón y se sentó frente a mí y dijo, perdón, tráfico. Dije, estás temprana. Dijo, no te acostumbres. Sonreí y tomé el menú y dije, feliz aniversario. Dijo, feliz aniversario, Rodrigo. Y cenamos.